Buenas tardes a todos y todas. Gracias por vuestra atención. Vamos a comenzar una mesa en colaboración con la Asociación de Directores y Directoras Acción, que es uno de los patrocinadores del festival, concretamente de la sección de cine español, de los premios que damos en la sección transversal dedicada al cine español del Festival de Cine de Gijón. Dar las gracias a la asociación por el apoyo que hacemos todos los años, que sigamos creciendo en nuestra colaboración. Y bueno, siempre es de agradecernos en estos tiempos en lo que pues no es fácil, ¿no? para nadie encontrar a veces la financiación para una colaboración, y el hecho de que haya una financiación económica para nosotros es fundamental, ¿no? Para seguir creciendo y tejiendo las redes, ¿no? que tejemos. Tenemos con nosotros en esta mesa del oficio de dirigir a Azucena de la Fuente, actriz y directora. Tenemos también a Carmen Córdoba, directora de cine de animación. Tenemos a Ramón Lluís Bande, cineasta y escritor. Y también, para moderarla, Javier Tolentino, periodista y también cineasta. Muchas gracias a todos y todas. Espero que sea una tarde estupenda. Me encantaría quedarme, os envidio por poder quedarme, porque tengo que irme a otro acto, porque al final estoy presentando pues, por todas partes, pero de verdad que es una de las mesas más atractivas de este año. Así que gracias a todos y todas. Gracias. Y maestro, cuando quieras. Bueno, eso se lo dice a todas, lo de la mesa más apetecible del festival, así que muchas gracias, Alejandro, y el agradecimiento. Bueno, estaba diciendo que gracias al Festival de Gijón, disculpar que os interrumpamos también un poco la sobremesa de café, ¿verdad? Tan tranquilita. Y yo me pediría un cortado si es posible, porque es que, chico, es una hora que le entra un cortadito. Qué rapidez de servicio. Perfecto, gracias. Vale. Bueno, pues venga, un aplausito para Toma 3. Venga, va, que siempre está muy vinculado al festival. Os preguntaréis qué estación, también me lo pregunto yo, no es una broma. Acción es la asociación de directoras y de directores. Y estamos, el año pasado, recuerdo que presentamos aquí esta guía de derechos y deberes, y sobre todo un poco por precisar qué es eso del director de cine, ¿no? ¿Dónde empieza la labor de un director de cine? ¿Dónde acaba? ¿De quién es la película? Entonces, bueno, yo tengo el honor y el cariño por todos los miembros, por todas las compañeras de esta mesa, ¿no? Entonces, vamos a empezar por casa, ¿no? Por Ramón Lluís Bande, director asturiano, director rebelde, insumiso, fuerte. No es para menores tu cine, ¿o sí? Ramón, muchas gracias por estar aquí. No, sí, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Sí, para todos los públicos. Bien. Dinos tú, ¿qué es un director de cine? Primero, ¿quién eres tú? Que ya, bueno, muchos lo conoceréis, pero nos viene bien recordarlo. Y después, ¿cómo ves tu oficio? Pues eso, soy Ramón Lluís Bande, soy aquí soy de la casa. Y bueno, básicamente el cine que hago es un cine de no ficción, un cine político y realizado de manera política, como pedía Godard, ¿no? Hacer un cine político políticamente. Y muy definido por el hecho de hacerlo en Asturias, ¿no? Y tener el compromiso de seguir haciéndolo aquí, ¿no? Porque para mí es muy importante. Para mi cine no se entendería sin la condición de ser asturiano, ¿no? Y después, ¿qué es el oficio de dirigir? Esto de mano podría resolverse con un aforismo de Bresson, ¿no? Que decía que un cineasta no tiene que dirigir a nadie, tiene que aprender a dirigirse. Y bueno, yo coincido bastante con esa idea. Para mí el cine es una escritura, no lo tomo de ninguna manera. Quiero decir, es que hago películas como escribo libros. Quiero decir, tengo la misma vinculación con el material y por lo tanto de mano derribo muchos de los esquemas creados alrededor del oficio de dirigir, ¿no? Para mí el oficio de dirigir es hacer cine no es un trabajo de equipo,
es una mirada intransferible que compartes con el mundo a una realidad, en mi caso eso, una reescritura de la realidad a través de la distancia estética necesaria para volver esa realidad más expresiva. Pero yo soy cineasta 24/7, quiero decir que yo controlo todos los procesos de una película, ¿no? Desde la elección del tema, la documentación, el rodaje, los encuadres, el montaje, la tipografía de los créditos y el cartel. Quiero decir que yo me lo tomo como una obra total en la que todos los elementos dialogan con sí mismos, ¿no? Yo participo de un cine no reconciliado y esto tiene una explicación importante o te da un sitio en el mundo, ¿no? Lo no reconciliado que es hago un cine no reconciliado estéticamente, no tiene nada que ver con lo que se conoce como cine de sala, ¿no? O un cine disensual y no reconciliado con ningún proceso industrial a la hora de realizar una película, ¿no? Intentar no utilizar ni el lenguaje del poder ni los modos de producción del poder. Porque eso despolitizaría mis películas. Es decir, realmente lo que da el carácter político a una película, seguramente más importante que el tema, incluso que la forma, es el sistema de producción que utilizas, ¿no? Y no reproducir el sistema de relación capitalista dentro de tu propio trabajo, ¿no? Cuidar mucho las relaciones de clase que se dan dentro del equipo que te ayuda a hacer la película, ¿no? Porque lo que creo que es personal, intransferible, y es la mirada del mundo. Yo no creo que se pueda construir una película con el trabajo de mucha gente, que cada uno aporta una idea sobre una visión del mundo, ¿no? Y esto no quiere decir que yo no trabaje con gente. Yo trabajo con un director de fotografía, con un asistente de montaje, con una productora, pero todo el equipo trabaja en intentar llevar a la pantalla la mirada que yo quiero echar sobre una realidad del mundo. En la construcción de esa mirada es donde el trabajo es el mismo que cuando escribo un libro. Es decir, no puedo compartir con nadie ese proceso, ¿no? Tampoco hay que contarlo todo en el primer golpe. Sí, yo cuando empiezo... Azucena de la Fuente, háblanos de ti. Habrá gente aquí que no te conoce. Háblanos un poquito de tu trabajo, además, tu calidad actriz, directora y también el oficio, sobre el oficio de dirección, que es lo que nos compete. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Nada, un placer estar aquí realmente, incluso con perrito incluido, que está escuchando atentamente. Y pues es mi primer año aquí en Gijón y estoy encantada en el festival. Bueno, yo soy actriz en primer lugar. Quizá soy más conocida por Al salir de clase, una serie que os sonará de hace 25 años. Y bueno, he hecho todo tipo de producciones, desde un largometraje con Andy García hasta cosas más pequeñitas. Y como directora tuve la necesidad de crear, de contar mis propias historias que eran de temática social. Por ejemplo, uno de los primeros cortometrajes que se hicieron en digital allá por el año 2000, o sea, imaginaos, volvemos atrás, el flashback, y trataba el tema del Me Too, temática social de abuso sexual en el trabajo. A mí me parecía que eso era algo de lo que había que hablar en aquel entonces y lo hicimos, tuvo pues, varios premios, etc. Y luego a los 2 años quería probar cómo era dirigir en 35 milímetros, aunque justo el 35 estaba como desapareciendo, ¿no? Pero yo quería probar tener esa experiencia. Y entonces hicimos un cortometraje sobre la violencia de género en el año 2002. ¿Por qué? Porque yo había protagonizado el primer spot que se hizo justo al terminar la serie.
Al salir de clase se hizo el primer spot en el año 98, cuando quemaron a esta mujer en Granada, algunos acordaréis, tal, y entonces sentí la necesidad de contar el tema de violencia de género, ¿no? No solo física, sino también de forma psicológica. Y luego hice un largometraje buscando en los orígenes, ¿no? En las generaciones anteriores, de dónde podía estar la violencia de género. Pues fue muy interesante, pero me llevó varios años, porque además pues, lo produje yo, no encontré financiación. Luego se estrenó en Seminci y bueno, pues me estoy contenta, y luego he dirigido también teatro y de alguna forma, digamos, cuando eres directora o director sigues teniendo lo haces, ¿no? Cuando estás con una foto ahí, no, pero poneros así tal cual es lo que sale, ¿no? Pero yo diría que, a ver, el director o la directora tiene pues una idea global de lo que quiere contar, bien sea digamos, transmitir unas emociones, ¿no?, al público, llegar al corazón de las personas, que yo creo que es por lo que hacemos cine y por lo que hacemos arte. Yo también soy pintora emergente, pero creo que es la razón por la que hacemos. Y el ser capaz de crear un equipo y transmitir, también ser capaz de transmitir lo que tú quieres, escuchando a lo que los demás pueden aportar, ¿no?, a la historia, eso siempre, lógicamente, pues lo va a enriquecer, va a aportar otros puntos de vista que luego el director o la directora pues lo contrastará si esos colores entran dentro de la película y la emoción y el mensaje que tú quieres transmitir. Pues muchas gracias, Azucena. Gracias. Carmen Córdoba, que, bueno, Azucena nos va a seguir contando la labor o el oficio de dirigir desde la ficción, Ramón Luis Bande desde el cine de la no ficción y Carmen Córdoba desde el cine de la animación, que es algo bastante diferente al cine documental, al cine de la no ficción o al cine de ficción. Carmen, háblanos de ti y de tu labor como directora de cine de animación. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por venir y por invitarme. Y bueno, la verdad que yo tengo una carrera un poco peculiar, porque no estudié dibujo desde el principio ni animación, sino que estudié informática. Soy ingeniera informática y he estudiado más de 10 años, ¿no?, en el sector tecnológico. Perfecto, además. Ahora me podéis oír Mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, bueno, pues me gustaba mucho el cine, era una apasionada, pero de alguna manera me parecía que era imposible hacer cine, ¿no? O sea, como que no veía un camino claro. Así que, bueno, me entró una crisis de identidad a los 30 años y tenía una historia que quería contar en animación, aunque por aquel entonces no sabía animar. Y bueno, pues decidí dejarlo todo, me fui a estudiar animación a Barcelona y decidí hacer este primer cortometraje. Sin saber animar, sin saber dirigir, sin saber nada de cine, de cómo hacer cine, mejor dicho. Y bueno, pues fueron 7 años lo que tardé y aprendí muchas cosas. Entre ellas, bueno, terminé mi primer cortometraje de animación, que se llama Roberto, y hice un segundo, pero en este primero para mí lo más importante es que aprendí que lo que a mí me gustaba era dirigir. O sea, yo quería contar una historia y descubrí en el camino que quería ser directora. Porque para mí dirigir es, bueno, como comentaba el compañero, tener una visión. Creo que el trabajo de la directora, del director, es tener una visión, saber transmitir esa visión al resto del equipo y saber llegar al final de ese viaje, ¿no? Es un poco como capitán de un barco. Entonces, en animación particularmente, como los procesos son tan largos, hablamos, pues eso, 7 años para hacer un cortometraje, tampoco es normal, pero bueno, sí que hablamos de meses para hacer un cortometraje, años para hacer una película. Es más complicado todavía mantener esa visión, ¿no?, y conseguir que a través de todo un proceso en el que se involucran tantos profesionales y artistas, esa visión que tenías al principio llegue, ¿no?, intacta al público. Creo que eso es el gran desafío de los directores. Y para mí es muy, muy bonito también de la dirección el ser capaz, desde esa visión, teniéndola clara,
de estrujar todo lo que tu equipo puede ofrecer, ¿no? O sea, tú tienes unos artistas que tienen su propia visión y que te proponen cosas continuamente, ¿no? Entonces creo que un buen director, una buena directora es aquella que sabe escuchar eso y, como tiene una visión clara de lo que hay que contar, por lo menos esa película que es lo que quiere contar, es capaz de decir, esto me sirve, esto no me sirve, ¿no? Y también transmitir eso al equipo, porque en ese proceso de explicar por qué me sirve y por qué no me sirve, estás haciendo partícipe al equipo y además estás transmitiéndole muchísima información que tú no sabes que tienes, ¿no? Y creo que esa es la Muy visión. bien. Bueno, yo no sé si desde las mesas tenéis preguntas, pero esto nos gustaría que fuese una conversación colectiva y abierta. O sea, si alguien tiene alguna pregunta o nos estamos yendo... Yo tengo una pregunta para ellos. ¿Cuántos y cuántas os dedicáis al cine aquí? Por tener un poco una idea. Ajá. Pues la habéis cagado porque ahora tenéis que hacer muchas preguntas. Pues. Así que, venga, ¿cuál es la primera tuya ya que estás ahí? Ah. Bueno, yo tengo una. Pero bueno, cualquiera que quiera hacer una pregunta, pues... allí, venga, perfecto, venga. Yo cuando estáis dirigiendo y un actor se sale un poco de la pauta que tenéis marcada, pero no sabéis si es bueno o malo, ¿cómo dejáis que siga el rodaje? ¿Le cortáis? Esta es para Azucena. Para Azucena. Pues mira, yo tengo una anécdota muy fuerte. Teníamos que rodar una pelea. Entonces, previamente, es que yo sé que el actor le afectó que yo le dijese, vamos a tener que suprimir una secuencia que hay en el baño porque no cabemos todos en el espacio, ¿vale? Entonces el actor ya venía un poco molesto, pero en esa pelea que duraba X tiempo, el actor dijo que no la iba a hacer y teníamos hecha una coreografía. ¿Qué pasó? Que digo, ¡horror! ¡Dios mío! ¿Qué hago yo aquí? Y digo, bueno, esto hay que solucionarlo. Bueno, pues yo creo que tratas de hablar con el actor, de ver cuál es el problema que tiene y al mismo tiempo también con el resto del equipo es como trayéndolo al símil del barco, ¿no? Un poco a ver cómo mantienes la calma, cómo templas. Sobre todo yo creo que en esos momentos tan críticos, porque te puedes quedar sin el actor protagonista y cuando ya tienes rodado una parte, con lo cual es un problema muy grave. Y bueno, pues creo que tienes que tener un eje y no mantenerlo, ser capaz de mantenerlo, decir, vale, ok, me estás haciendo una putada, pero no pasa nada, ¿vale? Vamos a continuar lo mejor que podamos haciendo esto, lo hacemos más corto, no pasa nada, Bueno, yo creo que ahí pues hay que ir templando, negociando. Decía Lumet que siempre hay escenas donde que son de seducción, de negociación o de confrontación, ¿no? Entonces tú eliges cómo quieres que vaya el tema este. ¿Te das por contestada? Sí, y tengo otra. Venga. No, sí. ¿Hay alguna escena que os haya sido muy dura de ver mientras estés rodando y por qué? O sea, algún tema que si lo llevas a vivir como si de verdad fuera algo que te atañera a ti. ¿Yo puedo contestar a esto? Venga, sí, claro. Pues mi segundo cortometraje, que se llama Amarradas, está en Movistar, cuña publicitaria. Y está muy bien. Pues, muchas gracias. Pues, bueno, es un cortometraje mis trabajos son muy personales todos, me he dado cuenta que yo cuento historias porque necesito terapia y, bueno, surgió de que me convertí en madre y también de que mi madre me dijo que iba a morir porque tenía un cáncer terminal y yo empecé, bueno, pues con toda, o sea, ese corto lo hice para poder, ¿no?, manejar toda esa vorágine de sentimientos y yo pensaba un poco que me estaba preparando para cuando mi madre no estuviera. Pero bueno, empecé a desarrollar el corto, mi madre estaba enferma y bueno, pues lo que os decía, la animación no es inmediata, ¿no? Entonces, bueno, meses de trabajo, tal, y mi madre empezó a ponerse ya muy malita, entró en el hospital y tenemos una escena en el corto en el que
bueno, es que no quiero hacer spoiler del corto, pero bueno, la madre en el corto muere, ¿vale? No es el final, pero muere. Y claro, yo me empecé a dar cuenta, ¿no? de cómo me iba a afectar esto, ¿no? En persona. Y les dije al equipo, chicos, teníamos planificado ese plano para más adelante, y dije, chicos, tenemos que hacer este plano ya, porque yo luego no sé si voy a poder hacer este plano. Y porque la animación es cada día revisar los planos, hablar de los planos, del sentimiento de los planos, aunque no sean actores, pero un director al final lo que tiene que decir es, no es este muñeco se mueve mal, es este muñeco no está expresando lo que yo necesito que exprese. Y bueno, pues hicimos ese plano y justo coincidió que ese plano lo estuvimos animando mientras mi madre estuvo en sus últimos días en el hospital. Y en la última vez que yo visité a mi madre, que estaba todavía viva, pues entré en el hospital y me di cuenta de que estaba dentro de la escena que yo había dibujado. O sea, fue una sensación increíble, como si estuviera dentro de un sueño, ¿no? Una sensación, una especie de déjà vu, y dije, esto es lo que yo había estado preparando, ¿no? No para cuando faltara, sino para afrontar este momento de perderla. Y bueno, pues fue, bueno, tengo ahora los pelillos de punta, pero fue muy complicado y bueno, fue muy complicado desde luego, sí, luego con el corto, una vez que mi madre murió, cada día revisando planos y viendo esta historia, ¿no? Qué fuerte. Otra pregunta. ¿Qué es esto? Yo le he cogido gustillo a que... Bueno, Ramón, ¿de quién es la película? ¿De quién es una película? Bueno, por lo que comentaba antes un poco, ¿no? Desde mi perspectiva, la película, el artefacto artístico es del director y la propiedad de la película suele ser de producción, o sea, de la productora. Pero yo me siento dueño de mis películas, ¿no? Quiero decir, porque porque tomas todas las decisiones. Estoy hablando desde la perspectiva artística. Y digo, si pudiéramos separar, ¿no? Diferenciar la propiedad intelectual o propiedad artística es irrenunciable del director y la propiedad mercantil de producción. Azucena, tú que has trabajado en Estados Unidos, que has trabajado ahí, ¿esto es así de claro en el cine que tú has trabajado ahí? ¿Que la película de quién es? ¿La película de quién es? Qué buena pregunta. ¿De quién es la película? Pues yo creo que la película es de todo el mundo que la hace, ¿sabes? Legalmente, pues es de, como ha dicho Ramón Lluís, pues efectivamente yo como productora, yo tuve mi productora durante 10 años y yo tengo el 100% de mis películas, excepto el largo que tengo el 95%. Pero yo a lo largo del tiempo, o sea, yo creo que como tengo o me he trabajado más en cuanto a desarrollo personal, que yo creo que es una cosa que nos tenían que enseñar desde pequeñitos, a contar más con los demás, ¿no? Porque yo me he dado cuenta también en mi evolución como directora que yo he sido muy egoísta. O sea, yo quería como, en mi primer cosa, como imponer mi criterio y creo que yo misma he evolucionado a nivel personal y a nivel profesional, lógicamente, también bueno, ¿por qué no? Porque sí es mucho más bonito jugar todos juntos, ¿no? Creo que al final es esto. Y luego, bueno, es que en Estados Unidos es otra película, es otro rollo. Carmen, en tu caso. Yo, a ver, también, claro, yo en mi caso, mis 2 cortometrajes también el guión es mío y la producción es mía, entonces siento bastante, ¿no? Que los cortometrajes son míos, evidentemente es un trabajo de equipo, pero la implicación que pueda tener yo no es comparable, ¿no? con otras personas que además entran como en determinados momentos, ¿no? La única persona que está desde el principio, desde la idea hasta el final, soy yo. Pero, por ejemplo, ahora que estoy en un proyecto de película de largometraje con un guión que no es mío, aunque sí que es verdad que desde que me incorporé al equipo, pues estoy metiendo ahí baza, con mi visión de directora, ¿no? Y ya con una propuesta, ¿no? Que sí que considero que me pertenece, pero ahora mismo sí que siento casi que la película es más de las guionistas, porque hasta ahora ellas han dedicado más tiempo. Estoy segura que cuando termine la producción, que durará 2 o 3 años y esa me la voy a comer yo, pues sentiré que la película es mía.
Porque es lo que dice Ramón Lluís, ¿no? Al final, cada decisión has estado tú ahí, ¿no? Os recuerdo que los que estamos aquí sentados en esta mesa prácticamente es cine de autor, salvo tú en tus ocasiones, y que muchas veces el cine de autor se confunde o se fusiona la relación de la película del director con el productor, porque en tu caso, bueno, pues es prácticamente uña y carne, dirección y producción. Hay autoproducción, muchísimos casos de autoproducción, Carmen, en el cine español, con lo cual es bastante difícil hablar de la colisión que hay siempre tradicionalmente entre dirección y producción. Caso sería Esquerejeta, Víctor Erice, en fin, siempre hay un... Ahora, mi pregunta un poco es si el cine, como lo veis vosotros, si es industrial, cultural o la fusión de ambos. Yo creo que hay una realidad artística, o sea, ni siquiera cultural y mucho menos industrial, ¿no? Está dentro del campo de las artes, ¿no? Después es cultural en su relación con los espectadores y política por esa misma razón, ¿no? Pero yo creo que los procesos industriales, sobre todo los tan agresivos como los que hay ahora, son enemigos del arte por definición, ¿no? Y después la gran mentira, ¿no? La gran estafa del cine, ¿no? Por ejemplo, el cine español medio, ¿no? Esta semana estamos escuchando mucho en la ciudad de una película pequeña cuesta 1,5 millones. Es mentira. Es decir, que una película pequeña no cuesta 1,5 millones. Cuesta 100.000. Una película de 1,5 millones es una película que está inflacionada en todos sus departamentos. Es decir, ¿no? Y donde hay mucho dinero que se queda por el camino y que no está en la película, no está en la pantalla ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, se entró en esa trampa, conducida siempre por los mercaderes y no por los creadores. Y entonces vivimos todos en esa gran estafa del rock and roll, ¿no? De eso, cada vez todo más inflacionado y tal, incluso lo absurdo que a veces escuchas en Asturias, ¿no? En Asturias no se puede hacer cine ficción porque cuesta 1,5 millones. Dices, no, o sea, tú mira qué proyecto tienes, mira qué película quieres hacer, mira cuánto te cuesta de verdad y consigues ese dinero. Y entonces es factible hacer esa película, ¿no? Lo que no se puede llegar a los estándares industriales, que ya os digo, industriales por llamarlos de una manera para entendernos, que aquí son hiperprotegidos por el Estado. No habría una industria del cine español sin la protección, seguramente igual tampoco automovilística, quiero decir, pero quiero decir, en España a mucha gente se le llena la boca hablando de la industria del cine español y no existe. Quiero decir, es un sector hiper protegido, hiperfinanciado, con dinero que al final no acaba en las películas, ¿no? Que es lo terrible, ¿no? Que el cine español sirve para hacer ricos, muy ricos a unos pocos, y genera un mundo de desolación y precariedad alrededor, ¿no? Entonces yo creo que la creación artística como tal, la creación de una película, cuanto más lejos esté del mundo de los mercaderes, mejor. Azucena, ¿el cine es un negocio o el cine es una obra de arte o puede ser una obra de arte? Con lo cual el proceso podría ser distinto, ¿no? Pues supongo que es como en el mundo de las letras o en el mundo de la pintura también, ¿no? Creo que por un lado están los materiales que necesitas, el equipo que necesitas, y por otro lado luego, digamos, la venta, ¿no?, del producto. Entre medias está, digamos, lo que es la semilla, que sería el germen, la historia, lo que queremos contar y transmitir, ¿no? Carmen. Bueno, en mi caso concreto de la animación sí que es un poquito más complicado porque precisamente por los presupuestos que manejamos no hay cabida para un cine tan autoral. O sea, el cortometraje es el oasis y mi caso desde luego no es normal porque, porque yo he tenido unas circunstancias económicas que me lo he podido producir y he podido tomar ese riesgo, pero normalmente alguien que tenga un proyecto de animación, aunque sea un cortometraje, tiene que ir a una productora que se lo compre y que entonces entran ahí otros intereses, ¿no? Y
Tampoco quiero entrar en que sean como los malos de la película y los artistas somos las pobres inocentes víctimas, porque un productor al final arriesga mucho, y arriesga mucho dinero y arriesga, pues eso, que tiene que devolver unas ayudas y realmente tiene un riesgo y es lógico que quiera asegurarlo. O sea, me parece totalmente legítimo y también estoy muy contenta de haber sido productora porque entiendo ahora las dos partes, ¿no? Pero, claro, yo o sea, a mí la libertad que me da producirme yo mis historias, porque yo hago lo que me da la gana, claro. y ya está, porque a mí eso es lo que me renta, ¿no? Al final, pues bueno, ha habido, y además una cosa que he descubierto es, bueno, yo he contado lo que me da la gana y a la gente le ha gustado. Y al final he recuperado la inversión con premios o lo que sea, ¿no? O sea, que eso también es una lectura, ¿no? que a lo mejor pues hay que hacer, ¿no? Y no siempre ir al mainstream o a lo que sabemos que va a funcionar, pero que también es legítimo, ¿no? Claro, ya en el momento en el que yo quiero hacer un largometraje, que ya nos vamos a los millones de euros, y eso sí que no hay tutía en animación, por muy austera, ¿no? que sea la producción, pues ahí ya entras en otra liga, ¿no? Y ahora ya pues tienes que ir a hacer pitching, tener que, ¿no? convencer y enamorar a productoras. En España no hay presupuesto para hacer una película, es muy complicado hacer una película solo en España, hay que hacer coproducción, con lo cual al final se empieza a ir el dinero, eso, ¿no? Como decía, en cosas que no son la película, ¿no? Pero que ya, pues bueno, se va perdiendo, ¿no? Y al final es complicado mantener esa frescura, ¿no? ¿El cine es negocio, industria, o el cine es como un poema, una obra de arte o una pieza cultural, ¿no? Me gustaría que ustedes también hablasen sobre esto. Le damos la oportunidad primero a Ramón, que ha pedido, y luego cuentan algo como gente del cine. Yo pedí la palabra porque salieron dos palabras importantes que para profundizar un poco más en la pregunta que hiciste, ¿no? Salió la palabra producto en referencia a una película. Yo creo que por lo menos una película mía nunca lleva un producto, y ahí el lenguaje, no, como siempre, el lenguaje no llega inocente, ¿no? Entonces, si hay un producto, hay un proceso industrial y hay algo que vender y algo que comprar, ¿no? Pero eso aléjase del concepto de arte y de obra, que lleve una experiencia que compartir, ¿no? Y después lo que decías, el otro término fue pitching, que me gustaría hablar de él, pero algo anterior que decías, yo no quisiera que mis palabras sonaran a victimización, que decir, estoy en contra de la victimización. Y una postura seguramente, o sea, y una postura política frente al cine y del cine frente a la sociedad. Quiero decir, a mí no me gusta la sociedad en la que vivimos, no me gusta el sistema económico que vivimos, que me parece que lleve un sistema anti-ser humano. Quiero decir que, entonces no podemos, y el combate contra ese sistema económico tiene que realizarse desde el ámbito en el que vivamos y el mundo del cine. Por el mundo del cine realmente, si te dejas llevar, una reinvención del capitalismo en un espacio pequeño, ¿no? Pero que se dan las mismas relaciones de clase, de abuso, entonces, como a mí no me gusta vivir en una sociedad que es así, no quiero crear esos espacios también, ¿no? que respondan a las mismas reglas, ¿no? Y después, igual de los pitchings hablamos después, ¿no? Pero a mí parece tremendo, ¿no? El pitching es la muerte del cine como mirada al mundo de un artista, quiero decir, ¿no? Imaginaros a John Ford haciendo un pitching para hacer Centauros del Desierto, quiero decir, ¿no? Y no, cambia esto, y no, igual y un poco racista esta película. Alguien se la tuvo que vender, ¿o no? Sí, pero bueno, a una persona. Decir, pero esto de que vayas a 10 labs y cada uno opine sobre tu película, que decir, el tercero no es tu película, quiero decir, será cualquier otra cosa y tendrás mucho dinero para hacerla, pero no será tu película. Y festivales como todos los festivales encontrar una manera de autofinanciarse también a través de labs y pitchings y campus y tal, y eso lleva cada vez más quiero decir, eso introduce cada vez más al cine en un proceso de producción industrial casi cárnica, y lo aleja más de lo que debería ser, que sería una confesión al espectador, ¿no?
en cualquier caso, el intentar establecer una comunicación honesta de una persona con otra, que llegue el espectador, ¿no? Entonces, y digo porque enlaza muy bien con lo de industria o tal, porque el concepto pitching y todo esto solo es explicable desde lo industrial. Es decir, no hay nada artístico en un pitching. Hay mucha gente que yo en un momento dado me planteé, dije, cuando estaba con el largo, digo, bueno, aquí no hago más que soltar dinero. Digo, yo no quiero hipotecar mi casa. Hay mucha gente, muchos productores que han hipotecado su casa. Muchos más de los que pensamos, ¿eh? Y Craso la verdad error, que... ¿eh? Sí, igual hicieron los números. Efectivamente, yo dije, no, o sea, esto no puede ser, esto no es una droga, o sea, ¿sabes? Igual hicieron, no puede ser. Igual hicieron los números mal antes No lo sé, y no pero- controlaron el tamaño de la película que podían hacer. Quiero decir que... Sí, Bueno, yo ahora me quito la chaqueta de moderador y me pongo la otra. la de Y, director. a ver, en algún momento yo creo que, bueno, en lo que tú has dicho de los laboratorios, es un negocio más. Es un negocio de los festivales, de las instituciones, para que viva mucha gente que casi nunca hace cine, algunas veces sí, y llueva el dinero por diferentes ramas, ¿no? Eso es básicamente, estoy de acuerdo, porque un autor tiene un discurso artístico, lingüístico, sobre un asunto que quiere contar y lo tiene que hacer y punto. Pero estamos hablando de grandes autores, como tu caso, ¿no? Hay otras personas que quizá necesiten de la asesoría porque no estás seguro de lo que estás haciendo, ¿no? En ese sentido, yo estoy un poco cruzado en un 20% en contra de lo que dices, porque, y aunque parezca que me estoy contradiciendo con lo del negocio, pero sí, es verdad que muchas veces tienes un proyecto y cuando lo pones democráticamente sobre la mesa de una serie de gente que tú confías, que tú tal, te ayudan a encontrar ese camino que muchas veces no es que estés perdido, sino que puedes tener tus dudas, ¿no? Y la duda, yo creo que en el caso de las cuestiones de arte o de las cuestiones culturales, están siempre sobre la mesa, ¿no? Pero Bueno, bueno, ya me vuelvo a poner... es un trabajo intelectual. Quiero decir que Sí. igual tienes que hacer esa película cuando ya no tengas dudas. O sea, tienes que trabajar más. Es decir, tú cuando escribes un libro... Pero para despejar dudas muchas Pero veces... cuando escribes un libro montes un comité asesor que vayan leyendo... No, pero sí lo leen 2 o 3 personas de tu una confianza. vez que está acabado. Claro. Sí, bueno, O no. o no. Yo, Oye, por ejemplo, con sí. la primera palabra de cómo empieza. No sé, es que, a ver, hay que diferenciar una cosa. Tú has dicho, no he ido a la escuela, no he ido a la escuela de Bueno, cine. pero mira, en Al laboratorio. residencias sí he estado. ¿Cómo? En residencias sí he estado. Qué bien, y has Y aprendido me- mucho. Y me encantan. Sí. O sea, quiero decir que yo sí que, o sea, al margen de Es un debate sobre tu obra, es un del debate sobre negocio, tu claro, obra. del negocio que puede sí. haber alrededor, que ahí no quiero entrar porque, bueno, efectivamente ya son otras cosas, pero a mí me ha servido no porque no sepa qué es lo que quiero contar, sino porque ese proceso de descubrir lo que quiero contar se acelera mucho y se enriquece mucho. Y a mí, y nadie te dice tienes que hacer esto. No, son sugerencias siempre. Claro, no, sugerencias o esto no lo entiendo o esto no termina de funcionar, ¿no? Y entonces a mí sí que me gusta no solamente por las asesorías que tienes, sino porque también hay una serie de compañeras y compañeros que también te inspiran, te acompañan, ¿no? En esa soledad de... Sí, entra ¿no? pánico, sí. Y bueno, Pero- como una terapia de grupo que también a mí personalmente sí que me gusta y estoy repitiendo con el... Yo creo del negocio porque si hubiera un laboratorio, una residencia, bueno, 2, bueno, 4, pero que ahora proliferen como setas por los bosques, Sí, entonces sí, cuando sí. dices aquí hay Hay gente algo basada más. en 30 residencias que, a ver... Sí, yo encuentro lo que me parece muy necesario lo que dice, pero yo lo encuentro en el diálogo con los cineastas del pasado. Es decir, yo cuando tengo dudas vuelvo a ver la versión entero. Es decir, o vuelvo. Oye, quiero pues decir, eso está muy bien. Y hay un diálogo constante que yo busco los referentes que me sacan de las dudas que puedo tener. Quiero decir, que me creo mi propio lab, porque entiendo que el cine que hacemos tiene un diálogo con todo el cine que se hizo, quiero decir, ¿no? Y ya en concreto cuando vas haciendo películas estás dentro de una tradición o dentro de una genealogía de cineastas que seguramente si vuelves a ellos y vuelves a leer a Walter Benjamin saldrás de las dudas, ¿no?
Y después eso, después una vez que está más o menos, que tienes un offline ya puedes a otros compañeros, a gente de confianza, porque ahí igual si te bien, hacia el final del proyecto, tener como una mirada externa y que te puede dar claves que tú que no hayas visto, o tal, desde esa perspectiva es enriquecedor. Pero yo creo que el camino de cada, como lo entiendo, como una expresión personal, es decir, y una mirada intransferible al mundo, ese te lo tienes que construir tú, es decir, no hay otra, y la manera más sana son los libros y las películas que están en la tierra desde antes que tú. Decir, A mí me parece muy interesante esto, pero yo soy de la opinión de que cada persona tenemos algo que aportar. Tú, por ejemplo, ahora acabas de aportarme a mí algo que digo, pues mira, eso no se me había ocurrido, y es otra posibilidad, el tema de volver a ver la cinematografía de un cineasta en concreto que te apasiona, a quien sigues o lo que sea, ¿no? Me parece que es así, pero lo que sí que es cierto también, yo ahora acabo de terminar, soy pintora también, una exposición y yo tengo claro lo que tengo, pero también como me estoy metiendo en un terreno que no lo he visto nunca, digo, ¿cómo lo va a recibir la gente esto? No lo sé. Porque es algo que, bueno, pues digamos que me ha venido como inspiración dentro de una temática que yo quería trabajar y, lógicamente, trabajando con otras personas del medio, es como que te confrontan, ¿no? Y te dan, pues efectivamente, esto lo entiendo, esto no lo entiendo, y si vas por aquí, prueba a ver, y a mí eso me ayuda, vaya. Nos quedan 15 minutillos para acabar esta mesa y quedan un montón de temas sobre la mesa, pero si hay alguno que queréis sacar, insisto en que lo digáis, ¿no? Bueno, uno de los temas es la relación de la dirección con los diferentes oficios. Por ejemplo, lo que pasa es que como aquí sois tan autores, pues digo yo, bueno, ¿cómo vamos a relacionar, cómo va a hablar él la relación del director con el guionista si es lo mismo? Pero sí. Dime cómo es ese diálogo. Bueno, yo entiendo, esto resuélvese con... quiero decir, yo entiendo el trabajo del cineasta, sobre todo el cineasta de la no ficción, como en mi caso, más cercano al del escultor que al de ningún otro arte, ¿no? Entonces, yo siempre, para una película, siempre se ponen en juego tres conceptos que son que no te puedes escapar de ellos, que son idea, materia y forma. Y yo creo que esa relación, en mi caso y en el cine que a mí me interesa y el que yo hago, solo te puedes enfrentar a ella tú. Tú tienes una idea, quieres contar una cosa. Y lo que tienes que tener en cuenta es la materia, y es la realidad que tienes que filmar para contar lo que tú quieres. Y para que esas dos cosas se encajen, necesitas encontrar la forma, ¿no? Y una vez que la relación entre materia y forma, Strauss decía que era una lucha de clases para ajustar la idea, y en el momento que eso está, ya solo te queda picar piedra. Quiero decir pero ya no puedes, no puede haber muchas variaciones, ¿no? Quiero decir, el cisne ya está en el mármol. Quiero decir, que lo único que tienes que hacer es quitar la piedra que sobra. Entonces, esa perspectiva, claro, yo discuto conmigo mismo todo. Quiero decir, porque yo escribo mis guiones, yo ruedo las películas, yo encuadro todos los planos de mis películas. Y le dices al guionista, no voy a seguir por ahí. Yo monto, despido al guionista 3 veces en un rodaje. Y claro, y un autodiálogo constante. Y después no hago todo esto solo. Quiero decir, que ya dije antes, yo voy con un director de fotografía, pero no sentiría mía la película si encuadra él. Quiero decir, que los encuadres de mi peli son míos. Quiero decir, y él sabe mucho más de fotografía que yo. Entonces, sabe la luz que necesitamos, sabe cierto tipo de cosas que yo ni sé ni me interesen demasiado. Y entonces ahí me dejo guiar por él, ¿no? O cómo pones en relación cómo dejes que se pongan en relación las cosas con las que montas tu película, las imágenes con las que montas tu película, un montador ajeno. Quiero decir, tú sabes por qué rodaste este plano y por qué ¿no? Y además intentas que no tenga significado y tampoco, y el significado nazca de la suma de los dos. Yo decía yo que no se puede, con Ramón Luis Bande, hablar de los oficios del cine porque todo lo hace él. Pero fíjate, ¿te gusta Erice, Víctor Erice? Sí. Bueno, cuando yo
hablas con el victorice y hablas del sur, por ejemplo, y le dices qué bonito fue el arranque del sur, todo fuera de campo, y él te cuenta, perdona, no es nada mío eso, sino fue de José Luis Alcaine, que no teníamos medios para rodarlo de otra manera y tuvimos que hacerlo todo fuera de campo. Y se te cae casi el sur por eso, ¿no? Cuando dices, qué poema, pues no tiene nada que ver. Que bueno, sí, muy bien lo que tú has dicho, pero eso de si no es mi encuadre, no es mi peli. Si no es justo lo que yo digo, lo que yo hago, no es mi peli. Yo me siento más dentro de la combinación que decían mis compañeras con la película es de todos. Yo comentaba, ¿no? Yo comentaba al principio, fue lo primero que dije, ¿no? O sea, si... Quiero decir, yo para mí el cine y mi dedicación como cineasta es una escritura con imágenes en movimiento o fijes y sonidos. Entonces no dejo que nadie escriba un párrafo de mis libros, quiero decir, que los escribo yo. No sé, ahí está más... Pues para mí una película... Tiene negros, pero el cine no es exactamente igual. Para mí, en mi relación con mi cine es exactamente igual. Por ejemplo, en la película de Isaki La Cuesta... En la última película de Isaki... Hay un equipo. En la última película de Isaki utiliza 2 montadores. Incluso en algún momento Isaki te dice que yo me voy a ver qué han hecho. Es que el cine... No hay una sola forma de hacerlo. Claro. Pero es un cine de patrón. Es así, la no, tampoco. A ver qué hacen mis chicos. No. Ah, mira, esta idea yo mañana, tuya. Yo mañana trabajo No estás contigo. expresando tu visión del mundo en ese plano, porque no lo hiciste. No estabas. O sea que... ¿no? Spielberg dirigiendo por fax. O sea que... Bueno, Jafar Panahi, su última película, está él dirigiendo a su equipo desde la frontera y su equipo en Teherán. Sí. No sé, yo sí creo que todo aporta. Y que no hay una única forma de llevar una librería. No está ahí. No, todo aporta y hay espacio para todos. No, pero lo que yo te quería discutir a ti, pero me estoy dejando el papel de moderador por el puñetero suelo. No pasa nada. Es que no es mi encuadre, no es mi montaje, no es mi película. Eso es lo que yo quería discutir. Sí, y muy radical. Sí, totalmente. Está casi. Pero así lo siento, vives ¿no? tú y así lo eres. Sí, pero por ejemplo no me pasa haciendo televisión. O sea, televisión sí que porque me no es parece tan tuyo. un trabajo en equipo. Porque no es un lenguaje tuyo. Y una suma del trabajo del redactor, del cámara, del fondo montador, bueno, que tienen... Me estoy lanzando a vosotras. Que tienen un papel... Pero eso, yo no podría hacer una película como hago televisión. No, claro que no. Como si haces una revista o un libro tuyo o un poemario. Son distintos lenguajes. Perdón, Lucena. No, estamos hablando sobre la forma de dirigir, la forma de... Sí. El guión. Si luego para ti el guión es una herramienta importantísima o qué. A ver, tu diálogo con el guionista. ¿Tus películas tienen guionistas o eres tú la guionista? No, el primer corto era un corto un guión de Alberto Moreno. Y lo que pasa que era un hombre y al final... Oye, que has dicho que era un hombre. Sí, o sea, eran 2 hombres. La directora de casting era una mujer y el actor era un hombre, ¿vale? Y lo que hicimos fue transformarlo. Entonces yo hacía a la actriz y él era un director de casting, ¿vale? Entonces, pues la verdad que fue bien. Estuvimos ensayando bien, porque al final, por lo menos en la ficción, lo que te das cuenta es a medida que vas haciendo y ensayando, ves si funciona o no funciona. Por ejemplo, con Sueño de una mujer despierta, a mí me llega este guión, pero claro, me llegan 2 historias, una de un matrimonio que vive en un chalet, y otra de un matrimonio que vive en un piso, o sea, como para mostrar 2 cosas. Y yo hablé con mi jefe de producción y le dije, a ver, esto, y entonces nos cargamos el chalet. Porque además se quedaba embarazado, porque es una historia, por cierto, que mañana es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Os recomiendo que veáis mi cortometraje, Sueño de una mujer despierta, que trata el tema. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde? Lo podéis encontrar en YouTube. Vale. Dura 14 minutos con los créditos. Sueño de una mujer despierta. Ya veo que estáis tomando nota, por eso lo digo. Entonces ahí, por ejemplo, lo que hicimos fue cargarnos directamente a una parte. Luego los diálogos eran insufribles porque eran teatrales y esto eran como párrafos así, cada personaje, no podía ser. Con lo cual ahí hubo que hacer muchísimo trabajo
Yo me pasaba todos los días hasta las 5 de la mañana, yo sola, trabajando eso. Con lo cual ahí sí que hubo una cuestión de ahí de autoría, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, porque al final tú me traes esto, pero ¿qué queda de eso que traes, ¿no? Entonces, bueno, eso fue complicado digamos, de solucionar. Pero bueno, creo que el resultado, que lo vais a ver en YouTube, Sueño de una mujer despierta, pues el resultado funciona muy bien, porque un 99,9% de la gente cuando lo ve dice la palabra impactante y lo siguen diciendo 20 años después, que es lo que me choca. Digo, jolín, anda que... Entonces funcionó, porque también es un trabajo en el que yo recuerdo en la localización, yo me quedé a dormir donde íbamos a rodar una de las escenas, en esa casa. Tenía las latas de tomate, ¿no? De tomate, pues, que eran rojas, las latas de película y tal, pero mi intención era ponerles una cuestión cinematográfica, pero también de concienciación para el mundo sobre el tema contra la violencia de género, ¿sabes? Y creo que lo conseguí. Muy bien. En los últimos 5 minutos, ahora los tres quiero que respondáis a una pregunta muy rápida y muy de final, ¿no? Que es, aquí hay algunas personas que quieren ser directores de cine, directores. ¿Qué le diríais? Carmen. Pues que... Qué cosa más difícil. No sé, ánimo, lo siento. Para mí es la profesión más bonita del mundo. Creo que además es muy vocacional, o sea que creo que quien tiene esa loca idea es porque realmente vale para eso y que, bueno, desde luego hay que trabajar mucho y hay que ver mucho cine. ¿Pero qué características dirías tú que debe tener o que puede tener o que debe tener alguien que se dedique a la dirección de películas? Yo creo que tiene que ser una persona que gestione muy bien los equipos y las emociones del equipo. Creo que para sacar lo mejor del equipo y de tu película, por tanto, tienes que ser capaz de crear un espacio de seguridad donde todos se sientan valorados y respetados, ¿no? Y que tú puedas decirles esto no funciona y no se lo lleven a lo personal, ¿no? Y entiendan siempre que es por el bien de la película. Azucena. Bueno, además de eso creo que hay que tener mucha paciencia, un sentido también de la economía del tiempo, creo que es importante, ¿no? De limitarte, voy a hacer esto en este tiempo, porque si no, el tiempo es como decía Cernuda, ¿no? Ese desierto ilimitado del tiempo, pues es que no, porque somos limitados y tenemos un tiempo limitado en esta vida. Y es que es así, entonces tenemos que marcarnos los objetivos o lo que queramos hacer, decir, venga, para tal fecha lo tengo que tener hecho, porque si no, no lo haces. Gracias. O lo pospones. Ayer se me olvidó aquí darle un abrazo allá donde esté a Carlos Pomares, que era un habitual de este festival y siempre, bueno, estuviera aquí, se hubiese levantado desde aquella silla y hubiese dicho cuatro cosas. No te preguntes por el monolito nunca, ¿eh? No. Así que bueno, vaya nuestro, por lo menos recuerdo de estos 2 días aquí en Gijón nuestro para un viejete bastante travieso, Carlos Pomares. Bueno, te toca a ti. ¿Qué crees tú que Yo voy a utilizar el mismo consejo que dio Godard cuando le preguntaron esto mismo. Que fue el primer consejo, nunca seáis meritorios ni asistentes, no juzguéis a ser esclavos. Después, si queréis filmar, coger el móvil y filmar. Hacer una película sobre la cafetera pensando que es la mejor película de la historia del cine. Y poner toda la ambición en filmar sobre lo que sea. Y es la única manera de hacer películas, hacerlas. Bueno, pues yo diría lo que Werner Herzog, rodar, rodar y rodar, y si no tenéis cámara, robarla. Es la única forma de aprender cine, cogiendo la cámara y obsesionarte por eso, por la filmación. Por eso he hecho yo un corto muy chulo ahí en la playa de San Lorenzo,
con un pájaro. Gracias, ¿eh? Gracias a todos. Gracias a Gracias. Toma 3, al festival.